Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, hermanas, amigos y amigas. Qué bendición comenzar una nueva semana y hacerlo de esta manera en el estudio de la Santa Biblia. Agradezco al Dios del cielo por ustedes que nos permiten cada tarde llegar a la intimidad de sus hogares. Agradezco por cada familia que en medio de todo el sufrimiento que tiene el planeta y en medio de mucha información y desinformación, que algunos los ponen más afligidos que a otros, si Dios ha protegido su familia, si usted tiene salud, si no le ha faltado el pan de la tierra en la mesa, gracias al Dios del cielo. Vamos a agradecer por esto. Padre, estamos agradecidos contigo. Nos sentimos felices de poder llamarnos hijos tuyos y agradecemos por cada hogar, por cada persona que tú has aguardado en tu mano poderosa y muy misericordiosa. Gracias, Padre, por las oraciones que has contestado. Gracias por las personas que hoy están contentos y contentas mirando el programa. Danos la bendición que tu compañía esté con nosotros a través del Espíritu Santo para el estudio de la palabra en esta tarde. Y que sea de bendición, que edifique la vida espiritual, que transforme vidas, que prepare corazones para el reino de los cielos. Gracias, buen Padre, por escucharnos. Perdónanos. Límpianos de todo lo que hayamos ofendido a tu nombre, a nuestros semejantes y aún los pecados cometidos contra nosotros mismos. Guíanos pues, mi buen Dios, en el nombre del Señor Jesús, su Hijo amado y Señor nuestro, lo pedimos todo. Amén y amén. Comenzamos en esta hora, mis amigos, con el estudio de la palabra del Señor. Hemos visto con ustedes en los temas anteriores el sello de Dios para su pueblo. Y hemos identificado que el sello de Dios que coloca en la mente, en la frente, en el entendimiento, en la aceptación de sus fieles, es el día de reposo, el séptimo día de la semana, como lo enseña desde Génesis 2 y durante toda la Biblia y para la eternidad. Ahora hay interrogantes. Lo justo es que yo le muestre a usted lo que dice la Santa Biblia, lo que enseña la tradición, y que usted escoja con qué se va a quedar. Así funciona, porque finalmente Dios nos muestra el camino, pero no nos obliga a andar por él. Tenemos que amar al Señor para decidir guardar sus mandamientos. El primer día de la semana en el Nuevo Testamento, nosotros lo conocemos como el domingo, aunque la Santa Biblia no lo menciona como domingo, sino como primer día de la semana. Si en sus manos hay una traducción que diga domingo, es una traducción atrevida y inexacta, porque la traducción correcta del griego koiné, en que está escrito el Nuevo Testamento, la traducción correcta es primer día de la semana. Vamos entonces, hay en el Nuevo Testamento 8 versículos que mencionan el primer día de la semana. ¿Cuántos versículos tiene el Nuevo Testamento que mencionan el primer día de la semana? 8. De esos 8 versículos, uno de ellos no lo menciona como primer día de la semana, sino que uno lo deduce por la distancia de 8 días después en esa declaración. Así que vamos a iniciarlo y vamos estudiando texto por texto. Vamos a ver si en esos 8 versículos, alguno de ellos dice que Dios lo bendijo, lo reposó y lo santificó, como lo dice del séptimo día de la semana. Comencemos entonces. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 1. Mateo, para los que anotan, capítulo 28, versículo 1, dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María
a ver el sepulcro. Allí cierra el versículo 1 del capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Si usted lo lee detenidamente, este primer versículo es un relato histórico. Nos está contando de ese grande acontecimiento que para los cristianos es la esperanza bendita, la resurrección. Nos está contando de la resurrección del Señor Jesús, que ocurrió por la mañana del primer día de la semana. Pero justo en ese versículo dice que el día anterior es el día de reposo. El día anterior al primer día de la semana es el séptimo día de la semana. Porque dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El texto no dice que Dios lo bendijo el primer día de la semana. No dice que Dios lo santificó. No dice que lo reposó. Dice que resucitó y que vinieron. Bueno, no está diciendo que, aquí no está diciendo que resucitó. Aquí solo está diciendo que María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro ese primer día de la semana. Así que primer versículo de 8, un relato netamente histórico. Vamos a mirarlo en Marcos capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Vamos a la siguiente cita, Marcos 16, versículo 1 y versículo 2. Dice el capítulo 16 de Marcos, versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Otra vez aquí menciona primero el séptimo día. El día de reposo había pasado. Y pasa el día de reposo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Otro relato netamente histórico. Está diciendo la declaración que estas tres mujeres, cuando había pasado el día de reposo, fueron el primer día de la semana a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, que lo habían dejado el día de la preparación en el sepulcro. Relato histórico. Si usted lee con honestidad la Santa Biblia, allí ese versículo no dice que Dios bendijo el primer día de la semana. No lo dice como lo dice del sábado. No dice que Dios lo santificó. No dice que Dios lo reposó. No dice. Dice que estas tres mujeres fueron ese día a comprar las especias aromáticas para ungir el cuerpo. Van 2 de 8. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Viene el tercero. Lucas 24, versículo 1. Y dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Palabra de Dios. Una vez más, ahora tenemos al médico, al doctor Lucas, contando el mismo relato. El mismo relato. Lucas está diciendo que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En este tercer texto, el relato es netamente histórico. Si usted lo nota, es así, y no está diciendo que se establece el primer día de la semana como el día del Señor. No dice eso. No dice eso. Está contando el mismo relato, que las mujeres tuvieron actividad
porque antes habían estado justamente en el día de reposo. En todos los textos coloca el séptimo día como día de reposo y el primer día de la semana como día de actividad. Ahora bien, Lucas dice, cuando inicia a escribir este evangelio, que él se aseguró, porque Lucas está escribiendo este relato allá por el año 63, unos 30 años después de que Jesús había resucitado y se había ido al cielo. Había pasado un buen tiempo y está contándonos el relato de cómo sucedieron los eventos. Y él dice que él investigó bien para asegurarse que se conservara la verdad. Lucas capítulo 1, mire cuando introduce el evangelio. Lucas 1, versículo 1 al versículo 4, dice la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, note que ya era historia, habían pasado unos buenos años y Lucas va a escribir el evangelio. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está haciendo referencia a los discípulos que anduvieron con Jesús, porque Lucas no fue uno de los que anduvieron con Jesús. Y entonces dice en el versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas con las cuales ha sido instruido. Note que Lucas introduce el evangelio teniendo ese cuidado de decir: mira, ya varios intentaron colocar bien en orden la historia, me pareció también a mí ser parte y escribir esa historia. Y entonces dice Lucas: he investigado diligentemente. Y le está dirigiendo el evangelio ¿a quién? A Teófilo. Y le dice: oh Teófilo, yo quiero que sepa bien la verdad, que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Lucas tiene el cuidado, allá el que está diciendo que el primer día de la semana las mujeres fueron a ver el sepulcro, tiene el cuidado cuando escribe, porque Lucas escribe el evangelio de Lucas y también el libro de Hechos de los Apóstoles, que muchos comentaristas coinciden que debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque legalmente fue la obra ocurrida por causa del derramamiento de la lluvia temprana del Espíritu Santo en la iglesia. Pero bien, el asunto es que cuando introduce el libro de los Hechos, usa las mismas oraciones, las mismas palabras, que siempre se asegura de lo que va a decir. Eso es lo correcto. Y entonces, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, siempre es Lucas el que está escribiendo. Estoy usando esto para dar un buen respaldo al hecho de que Lucas, aunque escribe un buen tiempo después, el día de reposo seguía siendo el séptimo día de la semana, y el primer día de la semana tiene sus relatos históricos. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 1 al 3, quiero encontrarlo, vamos a leer y dice lo siguiente. A veces venimos con esta lucha de las páginas bien pegadas. Aquí está. Hechos 1, del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles
que había escogido. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Note que Lucas, que va a decir que el séptimo día es día de reposo, y va a decir que el primer día de la semana ocurrieron movimientos a causa de la resurrección, escribió el Evangelio de Lucas unos 30 años después de la resurrección y ascensión. Se aseguró de tener en orden los hechos. 2 veces lo ha dicho, allá cuando introduce el Evangelio de Lucas y acá cuando introduce el libro de los Hechos. ¿Y qué nos cuenta Lucas de esos días de la crucifixión? La resurrección. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, el versículo 54. Mire lo que dice Lucas 23, versículo 54. Era día de preparación. Estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas está escribiendo 30 años después y está diciendo que estas mujeres, al guardar el día de reposo, aunque la emergencia era grande, el maestro había muerto el día de preparación, el viernes por la tarde, pero estas mujeres pasaron el sábado en reposo conforme al mandamiento. Mire, si usted nota que hay cosas que son exactas, cuando el Señor hizo este planeta, cuando terminó la creación, eso está en Génesis 2, el séptimo día lo reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Cuando nos redimió en la cruz, consumado es, terminó la obra del sacrificio por nosotros y pasó en reposo, pasó en la tumba, estuvo en el estado de los muertos el día de reposo y resucitó el primer día de la semana. Lucas se aseguró de que la cosa se mantuviera en la verdad y él es el que está diciendo que estas mujeres, incluida la misma bienaventurada Virgen María, la madre del Señor Jesús, guardaba el sábado como día de reposo conforme al mandamiento. Lejos de decir estos versículos que mencionan el primer día de la semana, que el Señor autorizó algo para pasarle el reposo, está confirmando el reposo del séptimo día de la semana. Esto es importantísimo, amigos, porque es una batalla entre adventistas y evangélicos. No, para nada. Es la batalla entre Cristo y Satanás. Porque el reconocer el verdadero día de reposo equivale a reconocer al Dios del cielo como el creador del cielo, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. Pero cuando yo cojo mi Biblia, pero aparto el día de reposo del Señor y no le reconozco su soberanía como creador, y me voy por el otro día que no es el del Señor, entonces estoy reconociendo al obispo de Roma como mi Señor. Y eso yo se lo voy a mostrar más adelante clarito, porque este no es un problema de si hay textos que den evidencia que el domingo pasó a ser el día de reposo. Ese no es el problema. El problema es lo que el cuerno pequeño le quitó o el cambio que le hizo a los mandamientos de Dios sin ninguna autorización de parte de Dios. Eso es, por eso le insisto, conozcamos la Santa Biblia y conozcamos la historia. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Aquí vamos a ver otro de los textos que mencionan el primer día de la semana. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Y dice en Juan capítulo 20, el versículo 1. Ok, aquí está. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana
siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Todo lo que ese texto está diciendo es un relato histórico. Están siempre contándonos lo que ya nos contó Mateo, lo que ya nos contó Marcos, lo que ya nos contó Lucas, que el primer día de la semana María Magdalena estaba interesadísima en saber qué seguía con el maestro que habían sepultado el día de preparación. Y fue al sepulcro. Pero lo repito y lo repito, no porque usted no me esté entendiendo, sino porque es importantísimo observarlo. Aquí en San Juan 21 tampoco dice otra cosa más que María Magdalena fue el primer día de la semana. Pero si usted lo revisa, no dice que lo estableció como día de reposo. No dice que lo bendijo por eso. No dice que lo santificó. No dice que lo reposó, sino que había actividad en ese primer día de la semana. Si nosotros miramos el versículo 19 de San Juan capítulo 20, versículo 19, aquí lo va a mencionar otra vez. Y dice el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Este texto permite mirar muchas cosas al mismo tiempo que deja ver lo que no está. ¿Cómo? Mire, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál mismo día? El que María Magdalena había ido temprano en la mañana a ver al sepulcro. Si usted lee el versículo 18, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Ella lo ha visto por la mañana. Ella va y le da la nueva. Y dice que ese primer día, cuando ya fue la noche, se les apareció. Se les apareció. ¿Y ellos estaban reunidos? Sí. Pero el texto dice por qué. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, número uno, no estaban en una celebración de culto. Nadie que está celebrando, adorando, cierra las puertas. Al contrario, los templos tenemos abiertas las puertas para que la gente entre. Pero ellos tenían cerradas las puertas. ¿Y por qué? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. No estaban celebrando la resurrección. No estaban guardando el primer día de la semana por la resurrección, como se le quiere hacer creer a la gente. No. ¿Por qué no? Tenían la puerta cerrada y la reunión era más escondida que pública, porque tenían miedo de los judíos. Acababan de sacrificarles el día anterior, los 2 días anteriores, al maestro. Y los discípulos habían quedado en desbandada. Tenían miedo. Así que están reunidos por miedo. La puerta está cerrada por miedo. No están celebrando la resurrección. No están celebrando la resurrección. El otro asunto es que el texto no dice que Dios bendijo el primer día de la semana. No dice que lo santificó ni dice que lo reposó. Allí dice que los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, la puerta la tenían cerrada y Jesús se apareció. Versículo 26. Dice el versículo 26, siempre del capítulo 20 de Juan. 8 días después, es aquí en este texto donde no lo menciona como primer día de la semana, pero uno lo deduce, porque si aquí el primer día de la semana se les apareció, 8 días después tiene que ser otra vez primer día de la semana. Lógico. Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Otra vez, no están celebrando. Estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Por pura deducción de que de 8 días de diferencia volvía a ser primer día de la semana, Jesús los encontró otra vez reunidos. ¿Y qué? Con la puerta cerrada.
no están celebrando resurrección. Y allí va a contarnos el relato de la incredulidad de Tomás y de las evidencias que el Señor Jesús le dio. Marcos 16, versículo 11 al 14. ¿Qué tiene que contarnos? Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 11 al 14. Y vamos y leemos en la palabra del Señor. Vean y noten a ver qué encuentran ustedes en esta declaración. Dice ellos, hablando de los discípulos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Qué le dice eso a usted? A mí me dice que no se pusieron a celebrar el primer día de la semana la resurrección. ¿Por qué? Porque no lo creyeron. Miren, si estuviéramos en una reunión pública grande, usted que está mirando la pantalla hoy, sí, usted que está mirando el programa, si estuviéramos en una reunión grande, yo le demuestro que usted no cree en la resurrección. Posiblemente estoy hablando con alguien que dice, no hombre, si lo he visto en la Biblia, claro que yo creo en la resurrección. ¿Se han fijado ustedes que todos los que se les fue dando la noticia de que había resucitado, no lo estaban creyendo? ¿Se han fijado en eso? ¿Saben cómo sabríamos si nosotros creemos en la resurrección? ¿Saben cómo es la prueba? Está poniendo mi atención. ¿Sabe cómo es la prueba? Para saber si usted que me está mirando y que está ahí vacilando, ¿sabe cómo es la manera de probar si usted cree en la resurrección? Si estuviéramos en una vela y ahí está el ataúd con el muerto, estamos todos ahí, habría que ver si se abre la tapa y se sale el individuo, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué cree que pasaría? Porque si sale corriendo, usted no cree en la resurrección. Si salgo corriendo, yo no creo en la resurrección. ¿Se fijan? Porque la resurrección es algo que aunque ellos habían visto que Jesús las había hecho, no estaban preparados para creer que Él se iba a levantar al tercer día, aunque se los había dicho. Miraron cómo lo masacraron, esa fue una orgía de sangre. Y no estaban preparados, su fe no había sido madura para creer que había resucitado. Así que el versículo 11 dice, ellos cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella. ¿Quién es ella? María Magdalena. No lo creyeron. Y dice el versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. ¿Qué les parece? ¿Qué les dice este relato a ustedes? ¿Qué están mirando ustedes ahí? Que al menos en las citas que hemos visto, esta gente no podía estar celebrando la resurrección y haciendo del día de la resurrección un día de culto, porque no habían creído. Y usted no celebra lo que no cree. Yo no celebro lo que no creo. Ellos le oyeron a la mujer, les dijo que ya lo había visto, que había resucitado, no le creyeron. Le apareció en otra forma a dos de ellos, fueron y lo hicieron saber, y tampoco les creyeron. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Tuvo que reprocharles la incredulidad. Tuvo, como decimos, que reconvenirlos. Tuvo que regañarlos. Porque no habían logrado conectar tantas profecías del Antiguo Testamento. 360 profecías hay en el Antiguo Testamento que anunciaban toditas las eventualidades que ocurrían con el Mesías. Claro, los discípulos no eran los sacerdotes, pero aún agarraron más rápido que aquellos. Los sacerdotes, los fariseos, deberían saber y entender a velocidad, pero como se la pasaron cuidando su orgullo, el único que estaba en sus cabales fue Juan el Bautista, que dijo: es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Se da cuenta? Los otros andaban cuidando su ego, nada más, y las profecías les importaron.
Aquí en esto que hemos visto hasta este momento, las citas que mencionan el primer día de la semana no dicen que lo convirtió en día de reposo. No dice que pasó a ser el día del Señor. No, dice que el día anterior a ese día es el día de reposo. Y aquí nos cuentan meros relatos históricos. Y ellos no podían estar celebrando la resurrección porque no creían que había resucitado. Miremos ahora al médico otra vez, al doctor Lucas. Lucas dijo que él había investigado diligentemente para poner la historia y que no se perdiera la verdad. Lucas 24, versículo 36 al 43. Lucas 24, versículo 36, y vamos a leer hasta el 43. 24, 36. Lo tenemos aquí, y dice la palabra del Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, ahora de gozo, no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué les parece? O sea, estas cosas a mí me maravillan tanto, porque no solamente es el muy relato histórico, es la condescendencia del Dios del cielo para alcanzar a la raza humana caída y salvarla. Hermano, yo espero que cada esfuerzo de explicar texto con texto, que no es ningún sacrificio, el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, pero que esto sirva para despejar dudas, para dejar caer vendas de los ojos, para que no nos aferremos a tradición, sino que volvamos a la palabra de Dios, a la doctrina pura, a la palabra sin diluir, sino como Dios nos la ha dado. Ven que ellos no creían. Ven que el mismo Jesús va y les dice que Él es, y todavía no lo creen. Ven que tiene que mostrarles las manos y los pies. Y por último, como ya de gozo es que no creen, entonces les dice: hey, denme algo de comer, que tengo hambre. A mí este relato, y el relato cuando Jesús visitó con los dos ángeles a Abraham, y Abraham les preparó el becerro, ¿se acuerdan? Y les lavó los pies y los invitó a comer y conversaron. Que el Dios del cielo venga a comer con el pecador. Eso es lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si estoy hablando en esta hora para una persona que siente que es tan malo, que piensa que, como dijo Pedro, apártate de mí que soy pecador, a usted le digo algo: el Dios del cielo lo ama demasiado para que haya dejado toda la gloria, la honra, la alabanza de los ángeles para venir a esta podredumbre a buscarnos a usted y a mí, que no lo merecemos. Qué precioso es mirar al soberano de todo el universo caminando entre los hombres, empolvándose aquí para alcanzarnos a nosotros. Y fue y se presenta y no lo creen. Les enseña las manos y los pies y no lo creen. Y les dice: miren, un espíritu no tiene hueso como yo lo tengo. Entonces se maravillan tanto que tampoco lo creen. Y les pide comida y se puso a comer con ellos. Esto es delicioso, demasiado bueno para ser cierto. Pero esto sirve
Estos relatos no están aquí de gusto. Esto sirve para que nosotros entendamos bien adentro de la cabeza que los discípulos no andaban celebrando la resurrección. Esas reuniones de primer día de la semana, pues acababa de pasar la muerte, pasó el día de reposo y ahora están huyendo prácticamente, escondiéndose de los judíos. Ya les mataron al maestro, les mataron al líder. ¿Qué sigue si querían matarlos a ellos? Eso. Ahora bien, como usted notó que el relato de Lucas, que se propuso investigar bien las cosas, que se propuso poner la historia bien en orden, para que no se perdiera la verdad, Lucas está diciendo, señores, después del día de la preparación vino el día de reposo. Después del día de reposo es que viene el primer día de la semana. Estas mujeres fueron porque querían ungir el cuerpo. Cuenta el relato de la resurrección y el uno y el otro y el otro están contando que los discípulos no creían que había resucitado. Así que tampoco podían estar celebrando la resurrección ese primer día de la semana. ¿Sí me explico? ¿Sí me di a entender? El asunto de la resurrección, el Señor Jesús no lo relaciona con el día de reposo. No es así. La relación del día de reposo tiene que ver con la creación, con reconocer a Dios como el creador, porque el día de reposo se estableció como un monumento en el tiempo. Terminaron los 6 días de la creación y estableció el día de reposo, el séptimo día de la semana. Pero el significado de la resurrección no está en el día de reposo, y eso tiene prueba bíblica. A mí me toma tiempo, porque a mí me gusta documentar cada cosa. Y hermano, ni Dios le tuerce la mano. Si de último elegimos rechazar, ya no ignoramos. Pero mi responsabilidad es mostrarle cómo está en la Santa Biblia. Después le voy a mostrar cómo está la tradición. Vamos a mirar con ustedes los 10 mandamientos en la Biblia, uno por uno. Y los vamos a ver en el catecismo, uno por uno, para que sepa y entienda que no se trata del primer día de la semana como fiesta de la resurrección, sino del ataque del cuerno pequeño a los mandamientos de Dios, profetizado en Daniel 7:25. Por eso es que el Antiguo Testamento no se puede tirar por la borda así por así, solo porque hay algo que no me gusta a mí. Por eso es que no se puede tirar por la borda, porque se complementan. Y la Biblia tiene 66 libros, no 27. ¿Sí me explico? No se lastime conmigo. Pregúntele a Dios todo lo que todavía no es claro para usted. Que los que mayormente han chocado contra, finalmente como Pablo, terminan siendo mejores que cualquiera para predicar la verdad cuando se cae la venda de los ojos y le entiende. Y Dios, si usted es sincero o sincera, no lo va a dejar sin la luz verdadera. Eso es claro. Entonces, no lo creían. Estaba explicando que la resurrección tiene su simbolismo en el bautismo, no en el día de reposo. En el bautismo tiene el simbolismo de la resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 3. Después de Hechos está Romanos. Capítulo 6, versículo 3 al versículo 6. Mire el juego de palabras, pero que se entiende muy bien que el apóstol Pablo usa cuando le escribe a los romanos. Y dice Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis? Pregunta. Pablo usa mucho la filosofía, porque filosofar es eso, hacerse preguntas para encontrar respuestas. Eso es filosofar. Y la mejor manera de encontrar respuestas es filosofando. Así es. Y Pablo entra con pregunta y dice, si ustedes se fijan, desde el versículo 1 viene pregunta, 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 así, para provocar la investigación. Y dice el versículo 3 de Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Miren, bautismo y qué, y la muerte de Jesús. Porque somos sepultados, símbolo del bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5,
porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Palabra de Dios. Lo miró. Solo son 4 versículos, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Qué dice Pablo? Que allí está el simbolismo de la muerte y la resurrección en el bautismo. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí hay otro tema tremendamente amplio para explicarlo. Agarrémoslo despacito, así sabroso, como esas cosas que uno dice está tan bueno que voy a hacer que me dure, ¿no? ¿Le parece? Mire, es que esto es delicioso, es demasiado bueno. A mí me encanta, yo lo disfruto. La Biblia es riquísima. Vea esto. Cuando bautizamos una persona, esto es lo que está diciendo el texto. El simbolismo que tiene. Estamos en el río o en el lago o en el mar o en la piscina donde hay abundante agua para que se cumpla el significado. Entonces, cuando tomamos la persona aquí y la bajamos al agua, que cubrimos todo su cuerpo con agua, ocurre este simbolismo. Muerte a la vida pasada, o a lo que él llama aquí el hombre de pecado, el hombre viejo, la vida antigua, la vieja criatura. Muerte a la vida pasada, al hombre viejo. Sepultura, porque lo bajamos hasta abajo, sepultura del hombre viejo. Y cuando el candidato al bautismo viene hacia arriba y sale del agua, simboliza ¿qué? La resurrección a una vida nueva, un nuevo nacimiento. Por eso es que el único bautismo verdadero, aquí viene lo delicioso, es inevitable, porque esto es como tocar un clip y abrir otra carpeta. Es inevitable decirle que aquí se explica con tremenda claridad que el único bautismo bíblico aceptado por Dios que cumple el significado es el bautismo por inmersión, o sea, el que se cubre toda la persona con agua. Si estuviera hablando del bautismo, yo le pruebo y le muestro con la Biblia que Jesús fue sepultado todo con agua. El bautismo por aspersión, con todo respeto, el bautismo por aspersión no cumple el simbolismo bíblico. No cumple el simbolismo bíblico. Porque para que cumpla el simbolismo tiene que simbolizar muerte a la vida pasada, sepultura de la vida pasada y resurrección. Le pregunto una cosa. Cuando usted va a enterrar un muerto, ¿le tira una palada de tierra en la frente y se va y quedó enterrado o lo tapa totalmente con tierra? Si solo le pone la palada de tierra, no cumple el significado. Así que la aspersión, con todo respeto, no quiero lastimarlo, sino que abra los ojos, no cumple el simbolismo del verdadero bautismo bíblico. Pero bien, el tema no es el bautismo, es el día de reposo. Y aquí el día de reposo y la resurrección no emparejan, no emparejan. El día de reposo es el monumento de la creación. Y el bautismo es el simbolismo de la muerte a la vida pasada, la sepultura de la vida pasada y la resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? ¿Me di a entender? No quiero que le queden lagunas en la mente. Hasta aquí hemos llegado al punto de mirar. Número 1, que las menciones del primer día de la semana en ningún momento dice que el Señor lo convirtió en el día del Señor o día de reposo. No. Las menciones que hemos hecho hasta aquí son meros relatos históricos. Meros relatos de lo que ocurrió ese primer día de la semana. Cuándo van las mujeres al sepulcro, cuándo se les aparece a las mujeres, cuándo se les aparece a 2 de ellos, cuándo se les aparece a todos ellos. Y en todos los casos, todos no andaban creyendo en la resurrección. Y si estaban en una reunión, escondiéndose andaban porque la puerta estaba cerrada y el texto dice claramente que tenían miedo
de los judíos. Tanto Mateo como Marcos como Lucas están diciendo que el séptimo día, que el día de reposo está antes del primer día de la semana, lo que deja el primer día de la semana fuera de ser día de reposo. ¿Ok? Me expliqué hasta aquí y hemos mostrado que la resurrección no tiene su simbolismo en el día de reposo, sino en el bautismo. En el bautismo. Quiero que miramos con ustedes un texto más que menciona el primer día de la semana. Hechos 20, versículo 7. Vamos a ver qué encontramos en Hechos capítulo 20 y el versículo 7. Que andamos bien cerca. Me da angustia cuando se me pegan las páginas porque me atrasan el tiempo y para mí el tiempo es importantísimo. Versículo 7 de Hechos capítulo 20 dice: el primer día de la semana. Este es uno de los textos bonitos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí tenemos uno de los textos que los que defienden el primer día de la semana como día de reposo lo reclaman y lo alegan y dicen: mire, pero estaban reunidos y era el primer día de la semana. Pero el texto tiene abundante información de las razones de la reunión. ¿Cuál era la razón? Pablo iba a salir al día siguiente. Pablo iba a salir al día siguiente. Y Pablo es uno de los hombres que da instrucciones al equipo de trabajo. Están en una reunión evidentemente de lo que ellos se ocupaban, evangelismo. Pero no dice este texto, no dice que estaban guardando el primer día de la semana. No dice que se le había trasladado la santidad del sábado al primer día de la semana. No dice que Dios lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Dice que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. En esta declaración para partir el pan, muchos entienden que iban a celebrar la Santa Cena y que iban a guardar. Está diciendo que van a salir, y lo de partir el pan era una costumbre normal que esta gente comían juntos. También lo hacían en las casas. También lo hacían en las casas. Así que, con una explicación más amplia, nos faltan textos que mencionan el primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Y son justamente los mejores textos para explicar este asunto. ¿Quiere ver, por ejemplo, qué significa 1 Corintios 16:2? ¿Le interesa verlo? ¿Quiere que lo explicamos? Nos vemos mañana. Y allí vamos a continuar con Hechos 27, que apenas lo hemos tocado, y con los textos que faltan para llegar a los 8 textos que hemos mencionado. Ahora, estoy esperando que alguien me conteste una pregunta que tengo en el aire. ¿Cuál era el trabajo del Señor Jesús? ¿Se acuerdan que hice esa pregunta en el tema anterior? Mándeme un texto, dígame: mire, yo entiendo que el trabajo del Señor era esto. Cuando tenga esa respuesta, yo doy la mía, que no es la mía, sino la de la Santa Biblia. Por ahora, muchísimas gracias por su atención. El tema está en apenas desarrollo. Falta todo lo histórico y todo lo profético de este tema. Que Dios bendiga a su familia, que los proteja no solo de COVID-19, sino del pecado que es cruel y de toda maldad, y que el Señor sustente con el pan de la tierra su mesa, con el vestido su cuerpo, con el temor de Jehová su corazón. Gracias, Dios eterno, por esta bondad. Gracias que hemos tenido este privilegio de pasar tiempo con cientos de miles de hombres y mujeres que estudiamos la Santa Biblia en esta hora. Bendice cada hogar donde se te ha recibido. Señor, atiende a las súplicas que han de estar en silencio y algunas con lágrimas, a saber en qué hora en cada lugar del planeta. Pero tú que todo lo ves, tú que nos amas tanto, no nos dejes solos.
No abandones al doliente, al que sufre, y consuela a estas personas que ni siquiera pueden velar y enterrar sus seres queridos. Ven en ayuda de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro, te lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Si el Señor nos presta vida con salud, nos vemos mañana.